Que es doctor en Filología Griega, Latina y Bizantina por la Universidad degli Studi di Torino, Italia. Hizo estancias de estudio en universidades de Grecia con beca de la Fundación Onassis y de Estados Unidos. Investigador titular de tiempo completo, su tema principal de estudio es la interacción ideológica en el periodo presocrático entre poetas y pensadores, filósofos y científicos en la Grecia arcaica, en especial atención a Pitágoras, Genófanes, Heráclito, Epicarmo, Parménides, Zenón y Empédocles. Así que le damos la palabra al doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, agradezco la presencia de todos ustedes, el interés que están dedicando a estas charlas, el esfuerzo también del organizador, de David García, por juntar este programa, por armarlo y por reunirnos aquí, ¿no?, con este motivo que es seguramente digno de atención. Entonces, el tema de la charla, como lo publicamos en el programa, es avatares de los presocráticos, Pitágoras y Genófanes en Alfonso Reyes. Y este tema lo abordaré de la mano de un texto de Alfonso Reyes. Este texto que tienen aquí es una compilación llamada Junta de Sombras, que lleva el subtítulo Estudios Helénicos. Y entonces, en este sentido, ya no hay un gran misterio, ¿no? Es un libro que declaradamente está dedicado a explorar desde diferentes puntos, desde diferentes perspectivas, varios temas relativos a la cultura griega antigua. Entonces, no hay aquí, digamos, un descubrimiento de algo insospechado. Alfonso Reyes fue un gran estudioso de la antigüedad griega, de la antigüedad clásica en general, pero de la griega en especial. Dedicó decenas de textos a explorar temas precisamente de religión, literatura, historia, filosofía de la antigüedad clásica, sobre todo en el ámbito griego, y entonces es prácticamente un hecho anunciado, ¿no?, que vamos a encontrar reflejos o utilización de textos antiguos, de ideas antiguas en los diferentes productos de este escritor mexicano. Entonces, digamos, partiendo un poco de las consideraciones que hacía ayer el doctor García Jurado acerca de con qué presunción nos acercamos a un texto para buscar en él, ¿no?, influencias o rastros, huellas, podríamos decir, ¿no?, de utilización, de conocimiento y utilización de textos antiguos. Entonces aquí lo tenemos transparente, ¿no? No se trata entonces tanto de buscar en una obra literaria donde haya guiños ocultos, sino tenemos, ¿no?, toda una producción, en este caso un libro dedicado a explorar este tema. Pero de este librito, que es en realidad una compilación de varios textos, seleccioné uno para hablarles de él ahora, o con el pretexto de él hablarles de algunas cosas. Y este pequeño texto se llama Los filósofos de las islas. Y entonces en este texto, Los filósofos de las islas, incluido en Junta de Sombras, Alfonso Reyes hace precisamente una exploración, una especie de texto que es al mismo tiempo divulgativo, pero también es una recreación literaria, por lo menos en parte, como espero mostrarles, de la mano de varios precedentes, digamos, de varias fuentes. Y entonces, en primer lugar, también para ir adelantando un poco conclusiones, ¿no?, y que al final de cuentas lo importante, como decía Paco ayer, ¿no?, o sea, salga a la vista.
Podemos decir que una primera influencia declarada en toda la obra de Junta de Sombras y en particular en ese texto Los filósofos de las islas es Homero. Homero, que aparece desde el epígrafe mismo de la obra, que pone Reyes en la página anterior al primer texto, y de esta manera lo hizo, leo textualmente las palabras que puso ahí: llegado al brumoso país de los cimerios, Odiseo cavó con su daga un ancho foso e hizo una libación a los muertos, miel, leche, vino y agua, desparramando encima la harina de las ofrendas rituales. Hizo luego traer de su nave las bestias destinadas al sacrificio y las degolló junto al foso, llenándolo con la sangre humeante. Sedientos y anhelosos por recobrar un poco de vida, acudieron en torno al foso los difuntos, cabezas sin vigor, venidos desde las profundidades del Érebo. Se precipitaban en multitud lanzando tremendos alaridos. El pálido terror asomó al semblante del héroe que, desenvainando otra vez la daga, los iba obligando a turnarse para contestar a sus preguntas. Este es el epígrafe que pone Reyes y es prácticamente ocioso, pero como sea no inútil, decir que lo que tenemos ahí es una paráfrasis, ¿no? una paráfrasis sintetizada, ¿no? Bastante sintética, de un pasaje homérico, ¿no? De la Rapsodia 11 de la Odisea, los versos 14 a 50, que son el preludio precisamente para la catábasis que hace Odiseo para la invocación de las sombras y que hace con la intención de entrevistarse con Tiresias, ¿no? Entre otros, ¿no? Su madre, que también aparece por ahí, pero la finalidad era precisamente invocar a los muertos para poder interrogar a Tiresias. Entonces, abiertamente la obra Junta de Sombras, ¿no? Que en su título tiene sombras, se refiere precisamente a estos espectros, a estos difuntos, a los que se refiere él citando textualmente o traduciendo un sintagma homérico, amenená carena, que dice el texto homérico, cabezas sin vigor, ¿no? Que justamente alude al estado de los muertos, de las sombras de los muertos, que cuando están en el Hades y que carecen de la esencia, pues, de la memoria de quienes fueron, ¿no? Están como espectros que perdieron justamente el recuerdo de quienes fueron en vida. Y entonces, claramente aquí está ya no un guiño, sino una expresa alusión a un procedimiento homérico, ¿no? Al procedimiento de Odiseo que invoca las sombras para charlar con ellas, que es justamente lo que se propone Alfonso Reyes en este libro, ¿no? Invocar entonces las sombras de los difuntos, traerlos y ponerlos, ¿no? A hablar delante del lector o del auditorio. Entonces, esto es una primera, digamos, influencia, un primer modelo que tiene Reyes enfrente. El segundo, dada la configuración textual de este producto, de este pequeño texto, Los filósofos de las islas, es nada menos que Platón. Porque Platón, justamente, haciéndola también de Odiseo que invoca las sombras, en cada uno de sus diálogos normalmente pone en escena a conversar a personas que existieron efectivamente, pero que se presume que en el momento en el que se produjo esta recreación que hizo Platón en cada uno de sus diálogos, estaban ya muertos, ¿no? Entonces, en realidad, Platón lo que hacía ya era invocar, ¿no? Las sombras de los muertos y ponerlos, devolverles la vida en el ámbito de cada uno de estas piezas que nosotros conocemos como diálogos platónicos. Y entonces Reyes claramente tiene a la vista, ¿puedes adelantar un poquito? Tiene a la vista esto porque justamente a partir de ese punto
ven ustedes cómo entran en escena, están Genófanes y Pitágoras, que se convierten, ¿no?, tras el preludio que hace Reyes, una especie de presentación doxográfica, digamos, una especie de resumen de doctrinas de Pitágoras y de biografía un poco, ¿no?, en el estilo también que es propio de Diógenes Laercio, de mezcla un poco de tradición anecdótica con tradición doxográfica, es decir, chismes, ¿no?, para decirlo brevemente, con información sobre doctrinas, y entonces pasa a esta parte, justamente, que es ya el diálogo propiamente dicho, que tiene, sin lugar a dudas, una matriz platónica, ¿no? Se trataría entonces también de invocar a personajes que pone a charlar delante del lector. Y esta charla, entonces, es, ¿no?, el núcleo de este texto de los filósofos de las islas. Los filósofos de las islas son, como dijimos, Pitágoras y Genófanes. Pitágoras, que efectivamente era isleño, que era de Samos, y Genófanes, que no lo era, ¿no?, pero que era vecino, ¿no?, de la colofón minorasiática, que estaba justamente, ¿no?, a unos pasos también de las islas del Egeo Oriental, y que de alguna manera por extensión permite a Reyes este juego, ¿no?, de convertirlos en isleños a los dos, ¿no? Además, los griegos siempre volcados hacia el mar, los de Colofón también, como casi todos los minorasiáticos, grandes navegantes, y entonces tenemos aquí a Pitágoras y Genófanes, pues, que entran a este diálogo. Entonces tenemos hasta aquí, pues, el precedente homérico, luego tenemos el precedente platónico, que está jugando como modelo detrás de la intervención de Reyes, pero luego tenemos todo un cúmulo de hipotextos, por así decirlo, ¿no?, detrás, porque estos son la arquitectura, digamos, ¿no? Homero está detrás del texto de Reyes en el sentido de la operación de invocar a los muertos. Platón, de ponerlos a conversar, ¿no?, a discutir sobre sus respectivas doctrinas, pero luego las doctrinas mismas, el meollo, digamos, la sustancia que vierte Reyes en la conversación, la toma de la tradición doxográfica en su gran mayoría, y entonces construye este diálogo, y me permití entonces simplemente como muestra, sí podemos, como muestra un poco de la operación que realiza Reyes, poner en dos columnas, ¿no? Ustedes tienen entonces en la columna de la izquierda el texto de Alfonso Reyes, dividido arbitrariamente como en fichas o en parlamentos, digamos, dialógicos, y en la columna de la derecha se van viendo los probables modelos que fui identificando, ¿no?, a partir de una lectura cuidadosa de la doxografía, de los fragmentos mismos de Genófanes, ¿no?, en el caso de Genófanes. Y aquí tenemos un hecho también interesante, y es que para el caso de Pitágoras mismo no se cuenta con textos, no se cuenta con textos propiamente de Pitágoras, sino lo que tenemos es una tradición de reescritura, por así decirlo, de continua reescritura de las doctrinas de Pitágoras por autores en sucesivas generaciones, que es el material, ¿no?, a final de cuentas, con el que se construye todo estudio sobre la filosofía de Pitágoras, sobre su biografía misma, se construye a base de documentos que vienen de una tradición continua de recepción y reelaboración de esa tradición. Y entonces Reyes se coloca como un seguidor, digamos, de esta tradición, y repropone esta doxografía convertida en parte, por ejemplo, aquí en ese parlamento que tienen enfrente,
yo presumo, ¿no? por las conexiones, digamos, por las ideas y las palabras mismas que aparecen, que tenga como base un pasaje de la Metafísica de Aristóteles, un pasaje célebre, donde recoge, ¿no? y presenta de alguna manera sintética a las doctrinas, ¿no? de estos pitagóricos, a los que califica de llamados pitagóricos. Y entonces ahí presenta justamente la doctrina famosa de todo es número, ¿no? Todas las cosas son número, que es atribuida a Pitágoras sin que haya un texto de por medio de Pitágoras mismo, sino solo una tradición que hace remontar a él, y por lo menos de la tradición que pervive hasta nosotros, este sería el documento más antiguo, ¿no? el de la Metafísica de Aristóteles, que nos informa sobre esta presunta doctrina pitagórica de todas las cosas son número. Y entonces esto es, digamos, el rastreo, pues, que me permití hacer y que me llevó precisamente a comprobar, ¿no? de alguna manera, que Reyes está siguiendo de cerca, ¿no? todo ese cúmulo doxográfico, y lo está utilizando para convertirlo en fichas que él no esperaba que llegara un ocioso y que se pusiera a rastrear, ¿no? a estar encontrando, aquí usa Aristóteles, aquí usa Alexandra de Afrodisias, aquí usa al mismo Platón, por ejemplo, ¿no? Pero que, digamos, ayuda un poco para comprender, ¿no? la operación precisamente de reescritura que lleva a cabo Alfonso Reyes en este texto, y que presenta bajo esta forma de, como les decía yo, diálogo platónico, de alguna manera, de inspiración homérica, de invocación de las sombras. Y entonces esto me lleva, pues, a, de alguna manera también, adelantar, ¿no? También para agilizar las cosas, una especie de conclusiones, ¿no? Que digamos que el artificio que está usando Reyes, con base en esta tradición homérico-platónica, por así decirlo, y también aprovechando toda esta tradición doxográfica, es un recurso propio de la comedia antigua también, que es el recurso de la persona loquens, ¿no? Eso de poner en escena a hablar a alguien, ¿no? En primera persona, y a ser portador de sus verdaderas o presuntas ideas, ¿no? delante de un público, que es algo que también aparece de manera muy frecuente en la comedia, por ejemplo, ¿no? Es un rasgo común a la comedia, al diálogo platónico, pero que se puede rastrear más atrás, ¿no? Lo hizo Gentili, ¿no? en su gran libro Poesía y Público en Grecia Antigua, donde él lo encuentra precisamente en autores como Arquíloco, ¿no? Arquíloco, Anacreonte, se valieron precisamente de este recurso de poner en boca de un personaje declaraciones que parecen verdaderas porque es el personaje mismo que está diciéndolas, y eso le da visos como de algo más real, ¿no? más vívido, pero que puede ser tan falso como cualquier cosa, ¿no? Como puede ser una gran mentira, pero puesta en la boca del personaje. Y saben ustedes la historia precisamente que está tejida alrededor de Arquíloco, de la supuesta invectiva en contra de las hijas, ¿no? de este personaje que lo había supuestamente traicionado y que luego acaban por darse muerte, ¿no? Supuestamente por las invectivas lanzadas por Arquíloco, que las pone, ¿no? en primera persona a hacer declaraciones, se supone, ¿no? que las habrían comprometido, digamos, ¿no? y habrían perjudicado su reputación, pero que estudios más recientes han mostrado que quizás sea una ficción, ¿no? Quizá todo sea parte de una ficción donde solamente se trata de personas elocuentes, ¿no? que están
puestas en escena, ¿no? Entonces Arquíloco podía ser tan mentiroso como Platón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? que puede hacer, ¿no? Poner a conversar a personajes que nunca se conocieron, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero que pronuncian parlamentos que son verosímiles, ¿no? A final de cuentas, eso es lo importante, ¿no? La verosimilitud de aquello que se pone en boca del personaje. Y entonces este es el gran juego que está detrás, pues, de todo este recurso de la persona loquens, y que de alguna manera tiene un reflejo en Reyes, con la salvedad de que Reyes no inventa, digamos, o no, pero sí completa a veces, ¿no? las ideas, o las embellece, o las transforma de alguna manera, a través precisamente de esa recepción, ¿no? De esa creatividad que le da al literato. Tiene la libertad también de alterar un poco la tradición, no la reproduce exactamente como la encontramos en la doxografía. Y entonces tenemos este juego, pues, entre alusiones intertextuales, podemos decir, dentro del diálogo, pero una composición que recrea, pues, un diálogo que pudo no haberse llevado a cabo, ¿no? Es verosímil, ¿no? Los personajes aproximadamente coincidieron en tiempo, en el espacio, en algún momento también compartieron, digamos, la presencia en la Jonia nativa, pero que se hayan realmente encontrado, eso es irrelevante, digamos, ¿no? Para el creador, ¿no? Era irrelevante para Platón. Por ejemplo, podía poner en escena a Parménides, que conversa con Sócrates, Parménides que nunca puso pie en Atenas, que nos conste, salvo que creamos en lo que nos pone en el diálogo homónimo Platón, y que se encuentra con un Sócrates de no sabemos qué edad, ¿no? Que puede tener cualquier edad entre 15 y 20 años, ¿no? Porque solamente dice que es sumamente joven, y los pone a conversar sobre la teoría de las ideas, que no podía existir, ¿no? En la época en la que Sócrates era niño, ¿no? Y mucho menos en la que Parménides era adulto. Entonces esto es parte de esta libertad creativa, ¿no? Que permite este juego, y del que podemos ver en este texto los filósofos de las islas un ejemplo interesante, porque es también un eco, pues, moderno de diversas tradiciones que confluyen y que se convierten, pues, en una obra nueva, una obra aparentemente nueva, pero en la cual hay realmente tantos recuerdos, ¿no? Tantas memorias, tantas fichas diferentes, antiguas, que son puestas de nuevo, son revitalizadas, ¿no? Y vueltas a poner en una obra moderna que puede remitir a toda esta tradición. Así que diríamos que la pieza esta de Reyes, los filósofos de las islas, es digamos, tiene una configuración architectual, ¿no? de matriz platónica, con que nos remite a la inspiración homérica de la invocación de las sombras, y que echa mano también de ese recurso de la tradición doxográfica, del contar anécdotas, de entretejerlas en el discurso doxográfico, que es propio también de un libro que es un pastiche, ¿no? de la antigüedad tardía, que es las vidas de los filósofos de Diógenes Laercio, que precisamente ayer me vino un poco a la memoria cuando Paco estabas hablando justamente de esa compilación, ¿no? de Aulo Gelio, ¿no? Entonces Aulo Gelio está dentro de esa tradición también de recoger material anecdótico, material doxográfico, y reproponerlo, ¿no? en un marco diverso, que a final de cuentas es una operación que se puso de boga en la antigüedad tardía, ¿no? La literatura compilatoria,
¿no? Como la de Diógenes, como la de el banquete de los eruditos, ¿no? Los de Hipnosofista, y que hace toda esta recopilación erudita, ¿no? Hace citas de fragmentos de comedia, cita también Arquíloco. Es una ensalada, ¿no? Todo esto, pero que se propone en un modo novedoso que era interesante para el lector de la Antigüedad tardía y que puede ser interesante también para el lector moderno, ¿no? Que también es como una especie de provocación a buscar, ¿no? la alusión, ¿no? A veces no tan declarada. Y entonces Reyes está en este intercambio y la operación que él realiza, yo un poco buscando también en esta tradición de investigación de la intertextualidad, ¿no? Que se remonta a Genet, ¿no? Por lo menos recientemente, ¿no? Esta búsqueda ya como científica de la intertextualidad, me llevó a pensar que en realidad lo que tenemos en el caso de Reyes, ¿no? en esta reescritura, es algo que a mí me da por llamar un palíngrafo, ¿no? Más que un palimpsesto, ¿no? Palimpsesto es el título de Genet, pero palimpsesto implica borrar, ¿no? Cancelar el texto anterior, desaparecerlo o por lo menos ocultarlo y poner un texto totalmente diferente que no tiene conexión con el otro. Entonces, más que palimpsesto, yo diría que este tipo de reescritura, como la que hace Reyes, como la que hicieron también algunos escritores de la Antigüedad tardía, el propio Aulo Gelio quizá, ¿no? Es algo que es un palingrama, ¿no? Un palíngrafo, yo diría, y que de lo que se trata es de la reutilización de una sustancia antigua, ¿no? De un contenido, de fichas informativas que se vierte en un soporte diferente, bajo diferentes criterios estilísticos que pueden o no hacer alusión, ¿no? al de los textos originales que contenían esas fichas y que quedan ahí como guiños, ¿no? Para esa búsqueda, ¿no? para esas alusiones que pueden ser más o menos explícitas o no, y que a final de cuentas nos permite ver esta operación de desmontaje y de remontaje de las fichas informativas de nuevas y atractivas maneras, en un estilo propio, en este caso el de Reyes, que da lugar a un producto que yo llamaría hipertextual, en este caso con Genet, que es novedoso y multiforme a la vez, como decía Hipias, el sofista del siglo V, y que yo tengo ahora la propuesta de denominar un palíngrafo. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar, por esta conferencia interesante y la propuesta además que nos haces. Y bueno, voy a dar paso sin mucho preámbulo, nada, voy a leer algunos de la síntesis curricular del doctor Javier Espino. Es doctor en Filología Clásica, especialidad latín con sobresaliente cum laude y premio extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid. Premio Akessit por la tesis de grado de licenciatura y primer premio por la tesis doctoral concedido por la Sociedad Española de Estudios Latinos. Así que le damos la palabra. Buenas tardes. Bueno, ante todo, pues quiero agradecer al doctor David García que me haya invitado a este coloquio, que considero que está resultando un coloquio y ha resultado un coloquio realmente interesante, con mucho entrecruzamiento de ideas. Y me van a permitir, pues de alguna manera, que mi ponencia sea un poquito, en parte, intente recopilar ciertos aspectos que se han tratado aquí, sobre todo que ha tratado el doctor García Jurado, porque quiero plantearles como una especie de articulación de una sintaxis hermenéutica, ¿no? Textual. Realmente, si podríamos, ¿no?
ir combinando las diferentes partes que ya trató el doctor García Jurado relacionado con la tradición, combinarla con la recepción en una especie de visión sintáctica. De tal manera que hay un artículo del doctor García Jurado muy interesante, precisamente en su página web del Diccionario Hispánico de Tradición Clásica, ¿no?, donde hay un artículo que es la metamorfosis de la tradición clásica, donde va desarrollando pues toda una trayectoria prácticamente histórica de este concepto de la tradición, él parte desde Comparetti, ¿no?, hasta pues los estudios de recepción. De hecho, él divide la tradición en 3 etapas, ¿no? La primera etapa, que es propiamente la de 1872, la del siglo XIX, finales del XIX, la segunda etapa, la de 1949, que es básicamente la que se centra en este libro, el libro de Gilbert Hyatt, ¿no?, de la famosa tradición clásica, o Classical Tradition, y la tercera etapa, la de 1979, que ahí daríamos pie a lo que es la recepción. La idea es ver un poquito de una manera sistemática estas etapas y verla como, pues yo diría, ya que mi otra base académica y de estudio es la gramática, pues verla como una sintaxis, en el sentido de 3 periodos que yo llamaría: el primero de yuxtaposición, el segundo de coordinación y el tercero de subordinación. De tal manera que en cada uno de esos periodos se va acumulando el anterior. En la primera parte, el doctor García Jurado nos habla como Menéndez Pelayo, ¿no? Bueno, primero habla de Comparetti, no me voy a meter en el concepto de tradición clásica, dice que, bueno, pues que la tradición clásica se inicia de alguna manera con Comparetti, porque él, bueno, pues conjuga la idea de la tradición grecolatina, que sería la tradición de la alta literatura, y la separa de esa tradición oral, ¿no?, que empieza a surgir, ¿no?, el Volksgeist, ¿no?, la idea de espíritu popular que empieza a surgir con el romanticismo. Pero no voy a entrar en eso. Menéndez Pelayo. Voy a entrar con Menéndez Pelayo, donde me parece muy interesante esa idea de Menéndez Pelayo cómo estudia, ¿no?, esa tradición. La estudia de una manera de yuxtaposición. Va combinando, digamos, esos autores clásicos y los va uniendo en elementos binarios con el autor moderno. De tal manera que es digamos que están todavía separados de alguna forma. Es como una correlación yuxtapuesta, como si hubiera una coma. Salustio, no sé, Salustio, Shakespeare, vamos a poner como ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, en esa yuxtaposición, pues el lector pues ya establece una relación de alguna manera. Pero sí es cierto que el mismo autor, el mismo analista, no establece esa relación, ¿no?, sino que, en todo caso, uno la tiene que establecer después. Y entonces empieza a hacer un desarrollo, como dice muy bien el doctor, atomizado, va por casi como átomos, ¿no? Entonces vamos viendo pues un autor clásico, vemos las obras del autor clásico, luego vemos el autor moderno y luego nos dice, ¿no?, en este caso Menéndez Pelayo, cómo el autor moderno pues cita en algún momento determinado el clásico, de una manera pues bibliográfica, y con esa sensación de catálogo, ¿no?, una sensación de catálogo que nos sirve, bueno, pues para nuestros estudios. Esta primera fase de yuxtaposición pasaría a una segunda fase de coordinación, que es la fase que ya sería la de Gilbert Hyatt, ¿no? Sería una fase en la que ya empezamos a ver que estas obras se van introduciendo en elementos, ¿no?, digamos, en un contexto. Ya empezamos a ver un contexto histórico y ya empezamos a ver también un contexto de géneros literarios, que eso es muy interesante. Entonces ya empezamos a ver las obras que ya no es tanto binario, como ya se empieza a establecer una red, una estructura de red, ¿no?, que es el propio doctor García Jurado habla de esas estructuras de redes complejas, ¿no? Se va trazando, pero todavía falta un punto más. Fíjense que si leo algún texto de Hyatt, por ejemplo, cuando él habla de cómo encontramos autores clásicos en Shakespeare, pues lo describe así, leo un parrafito. Varias citas de palabras de Ovidio están esparcidas aquí y allá en las piezas de Shakespeare. En La fierecilla domada, Lucencio se presenta como preceptor de latín, disfraz que le permite cortejar a Bianca. Para darle a conocer sus intenciones emplea el mismo recurso que se valen los muchachos para transmitirse mensajes mientras recitan a coro una lección. Y después sigue hablando de cómo, bueno, pues hay influencias, ¿no?, de Ovidio, la metamorfosis, etc.
El mismo Hayek pues, ya nos ha situado a Shakespeare en un siglo XVII, pero de ese siglo XVII pues, hace una breve introducción. Si, por ejemplo, me voy a otro momento, por ejemplo, cuando habla de Dante, ¿no? Dice: Dante fue desterrado hacia la mitad de su vida y nunca alcanzó el indulto, vivió hasta el final de sus vidas con la nostalgia de la pequeña ciudad-estado de Florencia. Petrarca nació en el destierro y finalmente se hizo lo que Dante había querido ser, un ciudadano del mundo. Nos está dando datos históricos. Estos datos históricos, de alguna manera, están en una visión positivista, tienen una cierta secuencia, pero no interactúan con la obra literaria. Esa es la cuestión. O sea, él nos sitúa en una circunstancia histórica y de género. También en otro momento determinado, pues nos habla de los diferentes géneros, ¿no? Por ejemplo, el género de la épica, el género de la lírica, y lo va situando en el siglo XVII, en la Edad Media, etcétera, ¿no? Pero no hay una interacción. Esa es la cuestión. Por eso hay una relación, por eso digo coordinación, pero todavía falta una relación más compleja, que es en qué punto interactúa el contexto histórico y filosófico con el autor literario. Y esa es la que yo considero la tercera fase, la fase de subordinación, en la que combinas la coordinación y la justaposición de antes, que sería la fase de la recepción clásica. En la recepción clásica tendríamos dos vertientes, un poco la vertiente borgesiana, ¿no? Que es la que desarrolla y ha desarrollado estupendamente el doctor García Jurado. Ahí entraría, pues, por ejemplo, lo que dijo el otro día la maestra Cavaletti, pues entraría Calvino, ahí entraría Lida de Malkiel, ¿no? Y luego está la hermenéutica propiamente gadameriana, ¿no? Esta escuela que se genera con el filósofo hermenéutico Hans-Georg Gadamer y que da pie precisamente a una visión en el que la filosofía y la historia se conjugan, se fusionan y se combinan con el texto literario. Y esa es la idea. Es ver cómo ya empieza a establecerse unas jerarquías y cómo esa estructura sintáctica ya se ve desde arriba, no se ve troceada, como por ejemplo se podía ver en los anteriores. Entonces vamos hacia el desarrollo de toda una arquitectura textual en el que implica el texto y el elemento extratextual. Y se fusionan ambos. Esa es la idea. ¿Cómo podríamos ver esto? Lo podríamos ver que Gadamer, tanto Gadamer como Hans Robert Jauss, que es de alguna manera discípulo de Gadamer, no del todo, pero que bebe de Gadamer, empiezan a desarrollar una serie de conceptos muy interesantes en la teoría literaria, que es el concepto de horizonte. El concepto de horizonte expectativas, el concepto de horizonte de experiencias y el concepto de fusión de horizontes, ¿no? Tendríamos estos conceptos que son importantes tenerlos en cuenta. Después hay otros dos autores más que considero muy relevantes, porque ya Jauss, ¿no?, va desarrollando una escuela, que es la denominada Escuela de Constanza, y que además ahí se añade otro autor que creo que es muy relevante, que es Wolfgang Ischer. Y otro también teórico, que Ischer de hecho toma elementos de este teórico polaco, que es Roman Ingarden. Luego hay otro crítico literario que también se podía conjugar a este, que es el norteamericano Erich Hirsch, pero quiero centrarme para que no empiece a darles aquí nombres, ¿no?, y se pierdan de mi objetivo principal. Con respecto a, por ejemplo, el concepto de horizonte, es importante, lo que nos da la hermenéutica son unas herramientas para poder estructurar todo este edificio que les estoy diciendo y poder combinar la yuxtaposición, la coordinación y la subordinación, ¿no? De tal manera que con estas herramientas podemos entender cómo interactúa, cómo se relaciona precisamente el contexto, ¿no?, con el texto. Esta es un poco la idea. El concepto de horizonte es un concepto, les voy a leer, ¿no?, un pequeño pasaje, ¿no?, de Jauss, en el que da una descripción, ¿no?, por ejemplo, del horizonte de expectativas,
que dice así, dice: la experiencia de la lectura puede librarle de adaptaciones, prejuicios y situaciones constrictivas de la práctica de la vida, obligándole a una nueva percepción de las cosas. El horizonte de expectaciones de la literatura se distingue del horizonte de expectaciones de la práctica histórica de la vida por el hecho de que no solo conserva experiencias hechas, sino que también anticipa la posibilidad irrealizada, ensancha el campo limitado del comportamiento social hacia nuevos deseos, aspiraciones y objetivos, y con ello abre caminos a la experiencia futura. Es decir, lo que nos está aquí queriendo decir Jaus, de alguna manera, es el hecho de que el autor, claro, Jaus lo dice de manera teórica y sí hace grandes estudios luego de autores literarios, pero si yo me voy a lo clásico, ¿no?, que es lo que nos interesa, es que un autor clásico en un momento determinado está abriendo una expectativa al autor moderno. Y el autor moderno está mirando al autor clásico con una visión que diríamos que está enmarcada en su horizonte histórico, es decir, en su periodo histórico marcado por una ideología, por un pensamiento, por una filosofía, en definitiva. Entonces tiene que haber una interacción. Por un lado están los sucesos históricos, por otro lado está el propio pensamiento, el pensamiento del autor moderno en esos sucesos históricos. Y eso es inevitable, que el autor moderno, cuando lea el clásico, está esperando algo del clásico que a él en concreto le va a interesar. ¿De acuerdo? Entonces no es gratuito ciertas lecturas, no es gratuito ciertos autores, como por ejemplo harían un Hayek o peor todavía un Menéndez Pelayo, ¿no? Pues aparece tal autor, tal autor, tal autor. Bueno, pero ¿por qué? Esa es la cuestión, ¿por qué? Sí es cierto que habrá autores que van por inercia, ¿no?, que son canónicos, van por inercia, pero hay otra serie de autores, o cómo se citan ciertos autores, o cómo se leen ciertos autores, ahí es donde vemos cómo se filtra esa ideología o ese pensamiento del autor moderno marcado o configurado en su horizonte, ¿no? Esto me lleva al concepto de Roman Ingarden y Escher, que es el concepto de... antes de llegar a esto, se produce lo que Jaus llama la fusión de horizontes, porque evidentemente está el horizonte histórico del clásico, está el horizonte del moderno, y ahí se fusionan, ¿no?, en esa interpretación que el moderno da al clásico según, ¿no?, ese horizonte en el que él se enmarca, ¿no? Efectivamente, esto nos lleva a un concepto que me parece muy interesante, que son el concepto de Roman Ingarden, que son las denominadas intentionale Satzkorrelaten, ¿no? Se lo digo en alemán, pero lo voy a traducir como los correlatos de oraciones intencionales, ¿no? Nos dice así que, ¿cómo es? Dice: el texto muestra partes constituyentes en cuanto hacen aseveraciones, observaciones que postulan algo o transmiten información. Por otro lado, no solo los textos muestran este lado denotativo, sino que tiene uno connotativo, en el que entran los intentionale Satzkorrelaten, que revelan conexiones sutiles, que individualmente son menos concretas que las aseveraciones, las observaciones y lo que postulan, aunque estas aseveraciones solo asumen significación real gracias a la interacción de correlatos. Estas conexiones son los intersticios donde el lector puede ingresar en el texto. Es decir, hay una sintaxis oculta, hay una sintaxis misteriosa en el texto que leemos del autor clásico. Una sintaxis que está leyendo el autor moderno y que el autor moderno concretiza según el horizonte en el que está, además de según sus propios criterios subjetivos, evidentemente. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a que, por ejemplo, en un momento determinado nos podemos encontrar un Cicerón calvinista o un Cicerón jesuita. Y dices, ¿pero cómo? Pues sí, claro. Entonces dicen, bueno, entre el Cicerón jesuita y el Cicerón calvinista hay una parte aseverativa, según la teoría de Escher, aseverativa, que los dos comparten. Cicerón es Cicerón. Hay un meaning, como diría Erich Hirsch, un texto, un background textual inicial. Pero luego los intersticios, adjetivos concretos, ciertas fórmulas, ciertas frases, están calvinizando a Cicerón o están jesuitizando a Cicerón. Y ahí nos encontramos el Cicerón jesuita o el Cicerón calvinista. Claro, esto pues a ciertas mentes pues hiper, ¿no?, clásicas, conservadoras, pues dirán, esto es imposible. Lo es. Es decir, se puede producir esto. Y es eso, y es que se produce.
El otro día, precisamente, la doctora Barragán, ¿no?, le hacía una pregunta muy interesante al doctor Rojas, en el que pues, ella decía, bueno, ¿dónde está lo criollo, ¿no?, de los textos que estudiaba el doctor Rojas? Bueno, pues lo criollo no está a lo mejor en todo el background textual, porque evidentemente sigue una tradición, una serie de formas. No, está en los intersticios, en ciertas palabras, en ciertas frases, en lo que Wolfgang Iser, esto de Satzkorrelaten es de Ingarden, Iser añade y define como Leerstellen, es decir, vacíos, posiciones de vacíos, es decir, ciertos vacíos que el autor moderno, con su mentalidad moderna, imagínense, ilustrada, romántica, y luego habría que hacer, ¿no?, subcategorizaciones de cada romántico es muy amplio, ilustrar muy amplio, ¿no?, luego habría que ver concreto, está rellenando de ese autor clásico. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, desarrollé un capítulo de libro para un estudio de la... Bueno, un proyecto, ¿no?, podríamos decir, de la doctora Aurelia Vargas, que era analizar cómo el autor latino Salustio aparecía en un político liberal mexicano muy relevante que se llama José María Luis Mora, ¿no?, político de principio del siglo XIX, profundamente marcado por su contexto histórico, ¿no?, porque es un contexto histórico muy potente, estamos hablando del momento de la independencia, ¿no?, y del desarrollo de un Estado después de esa independencia. Y resulta que en un momento determinado Mora cita a Salustio. Entonces, claro, cita a Salustio. ¿Cómo lo haría Menéndez Pelayo? Pues diría, Salustio tiene tales obras, Mora tiene tales obras, y Mora cita a Salustio. Yuxtaposición. ¿Cómo lo haría Gilbert Hayen? Salustio, que se enmarca en el periodo antiguo, ¿no?, en el género de la historia, tiene tantas obras. Mora, que se enmarca en el siglo XIX, ¿no?, en el periodo liberal mexicano, ¿no?, tiene los ensayos, ¿no?, ya va al género, los ensayos son así, ¿no?, y ahí, en tal ensayo, cita a Salustio, ¿no?, y lo cita de esta manera. Entonces ya vemos que en Hayek ya hay un paso más, ¿no?, de relación, ¿no?, ya la relación se establece más, digamos, más compleja. ¿Cómo lo veríamos en la recepción? Bueno, pues en la recepción diríamos, lo diríamos algo así como, perdonen que lo tengo aquí apuntado, sería algo así como lo liberal mexicano de Mora que hay en Salustio, ¿no? O, al revés, un Salustio liberal mexicano decimonónico, visto por Mora. Fíjense, ¿no? Sí, esto parece cuántico, ¿no?, que si vamos al presente, al pasado, bueno, pues sí, estamos en un mundo cuántico, es inevitable, ¿no? Digo yo que la física cuántica ya da un salto a ver la realidad de otra manera, ¿no? Pues sí, efectivamente, ¿por qué? Pues les digo, porque Mora, en un determinado momento en su horizonte de experiencia histórica, que es el horizonte del siglo XIX en México, un momento en que México se ha separado ya de la corona española. Hay que formar un Estado. Y entonces él lee, esa es la idea del Satzkorrelaten, ¿no?, esa idea de la síntesis profunda. Él lee a Salustio, y de todo lo que lee a Salustio, él lee la parte de la sedición, la conspiración de Catilina. Dice, la sedición, muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque en ese México del principios del XIX está lleno de conspiraciones. Se está conformando un Estado, cada uno de los grupos está tirando a su lado. Y entonces cuando él lee a Salustio, él está leyendo con los ojos de un liberal mexicano que quiere hacer un Estado fuerte, sólido, bajo la perspectiva del liberalismo. Es decir, se está uniendo el momento histórico, siglo XIX, principio del siglo XIX, después de la independencia, gracias, y el liberalismo, la visión liberal, ¿no? Todo eso, que es esa visión de crear un Estado sólido, que sea más laico, ¿no?, menos, en donde haya menos intervención de la Iglesia, etcétera, etcétera. Y entonces lee la seditio, de la conspiración de Catilina, y entonces la introduce en un diálogo que es el diálogo de la conspiración. Ahí, bueno, sí, el Tratado de las Conspiraciones, y ahí pues introduce este concepto de Salustio,
Y entonces lo está reinterpretando, es decir, él está viendo en Salustio el vacío, ¿no?, que él lo rellena con la visión del liberalismo mexicano, en la que lo lleva a la creación o formación de un Estado sólido. Y se toma Salustio en ahí, ¿de acuerdo? De alguna manera, él, la lectura de Mora, de Salustio, es una lectura totalmente marcada por su horizonte histórico, su horizonte de expectativas, y él toma los elementos que le interesan en particular para de alguna manera, rellenar en lo que Salustio además no supo rellenar. Después de la conspiración de Catilina, ¿qué? Pues ahí está Mora para rellenar. No, después viene un Estado, ¿no?, al estilo liberal. Claro, Salustio no estaba pensando en el liberalismo, evidentemente, pero para ahí está Mora para rellenar a Salustio. Entonces, necesita Salustio, primero, para poder tener esa base, pero por otro lado, él aporta su contexto y su pensamiento, ¿no? Entonces, Entonces, de alguna manera, aquí vemos efectivamente cómo ya se combina, ¿no?, el elemento extratextual con el elemento textual. Ya se combina el elemento del horizonte histórico con también con el filosófico y con precisamente el texto mismo. Entonces quiero que vean cómo efectivamente ya la visión, y algo más todavía, y ahí ya van ustedes ya a quedarse impresionados, ¿no?, que es la idea de que Mora está leyendo la versión, la traducción que hace precisamente Pérez Bayer. Resulta que está leyendo la traducción de Pérez Bayer, que es un erudito de la época de Carlos III, que hizo una edición lujosa, ¿no? Bueno, la hizo él y el segundo hijo, o tercer hijo, me parece, tercer hijo, don Gabriel, de Carlos III. Con el objetivo, Carlos III quiso que su hijo hiciera esta edición, ¿no? Pérez Bayer era su profesor, ¿no? Le enseñó cómo prácticamente la traducción es de Pérez Bayer, ¿no?, porque era un chico, ¿no?, de 15 años, o sea, entonces le ayudó a hacer la traducción. Y lo que le interesaba a Carlos III con esta traducción de la Guerra de Yugurta y la Conjuración de Catilina era mostrar, ¿no?, el poder de la España borbónica, ¿no?, carlo-tercerista, ¿no? Y bueno, fue una edición lujosísima que fue a diferentes, ¿no?, cortes europeas, ¿no? Y claro, muestra ese despotismo ilustrado español. Resulta que Mora está utilizando esa misma edición para hacer lo contrario, ¿no?, para asentar un Estado liberal mexicano que se opone precisamente a esa corona, utilizando la misma traducción que esa corona utiliza para precisamente mostrar la magnificencia del Imperio español. Fíjense, ¿no? Todo esto hay que leerlo bajo una perspectiva, que es la perspectiva, tener unas herramientas donde efectivamente podamos ver lo que son esos vacíos, esos horizontes, y que interactúa con el texto. Esto nos lleva a que deberíamos ya estar en esa última fase, la fase de la recepción, donde ya podemos ver la estructura tanto intratextual como extratextual desde arriba, ¿no?, y poder ver ya la parte de yuxtaposición, la de coordinación y la de subordinación, todo en uno, ¿no? Gracias a las herramientas, pues, que iniciaron con Menéndez Pelayo, que siguieron con Gilbert Hayek y terminaron, o espero que sigan abiertas, ¿no?, con Jaurs, Isher y Roman Ingarden. Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, muchas gracias también por este interesante recorrido y vamos a darle la palabra a la doctora María Teresa Galaz, doctora en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM desde 1982, miembro de los proyectos Oradores Áticos del primer periodo y Retórica, Filosofía y Política dentro del grupo de investigación Seminario de Cultura Griega dirigido por la doctora Paola Vianello de 1982 a 2007. Le damos la palabra a la doctora Galaz. Ella nos va a presentar la recepción de la comedia aristofánica a través de la tradición filológica.
muchas gracias de nuevo a David García por haberme dado la oportunidad de participar en este coloquio, en este simposio tan interesante. Y también muchas gracias a ustedes por su interés y por su asistencia en este día crítico en que estamos todos amenazados por quedarnos sin agua, etcétera. Pues nos dedicamos solamente a la academia sin pensar en estas cuestiones materiales. Y pues muchas gracias por su interés, y espero que, como siguiendo la línea de mi colega, mi ponencia responda al menos un poquito a su horizonte de expectativas. Entonces, bueno, número 1, ¿qué es la tradición? La palabra traditio, que representa la acción de entregar, remitir o transmitir, a su vez proviene del verbo latino trado, poner en, hacer pasar a manos de otro, y por lo tanto confiar o entregar. En español, la tradición puede definirse primeramente como la transmisión de diversos componentes culturales, información, obras literarias, doctrinas, costumbres y ritos, etc., de generación en generación, o bien de padres a hijos, o incluso transmitidas oralmente o por escrito desde tiempos inmemoriales. En esta definición, lo que nos describen los lexicólogos es un corpus, bien sea oral o escrito, cuya existencia depende de la voluntad de una generación de poner en las manos de la siguiente el conjunto de elementos tangibles o perceptibles por los sentidos, como la música o la danza, y o materiales, mismos que en su criterio desean heredarle. Dichos elementos se convierten por la voluntad de quienes intervienen en su transmisión en un fin en sí mismos. En una segunda definición, tradición implica el paso de unas generaciones a otras a través de la vida de un pueblo, de una familia, etcétera, y nuevamente de noticias, costumbres y creaciones artísticas colectivas. Lo que puede notarse en esta segunda descripción es que se concibe como un paso natural, no pensado, y no precisamente de los objetos u otros elementos no tangibles en lo material, sino de las generaciones mismas, es decir, del paso de unas vidas a otras nuevas, mismo que puede ser atestiguado por tales elementos tangibles y o materiales que las anteriores les han legado. En este sentido, los mencionados elementos tangibles y o materiales se convierten de fines en sí mismos a únicamente vehículos que permiten el acercamiento a esas vidas, las cuales, pese a que ya no existan, nos hablan precisamente de sus modos antiguos de vivir y de concebir la existencia. Número 2. ¿Cuándo comienza la tradición filológica? Es muy probable que la tradición filológica propiamente dicha de muchos autores y textos de la antigüedad griega comenzara y coincidiera precisamente con el inicio de la disciplina filológica también propiamente dicha en la incipiente biblioteca de Alejandría. En efecto, fue entonces cuando quienes patrocinaban esa disciplina, así como quienes realizaron las primeras actividades de adquisición, rescate, catalogación, transcripción, traducción, etcétera, de las obras antiguas existentes para entonces, es decir, toda la labor bibliotecaria que tuvo que haber precedido a la labor filológica, pensaron sin duda que aquellas obras valían por sí mismas. Pensaron también que de alguna manera reflejaban valores, intereses y situaciones que, pese a no estar ya vigentes, les hablaban de las vidas ya pasadas de quienes les habían precedido, tanto de los autores de esas obras como de quienes escucharon o presenciaron las representaciones de las mismas. Dejaron sus comentarios y sus opiniones en los márgenes de los textos trabajados en forma de escolios sobre los protagonistas de las obras, desde sus autores hasta sus copistas, pasando por los verdaderos personajes de los textos. En el 282 a.C., con Ptolomeo I Sóter como patrocinador y notablemente con Zenódoto de Éfeso como primer director o prostates de la biblioteca, esta alcanzó el número de 200,000 volúmenes, pero indudablemente gracias al impulso que le dio Ptolomeo II Filadelfo, se duplicó a 400,000 ejemplares el acervo de la biblioteca.
Una vez establecida la importancia de la labor de conservación de los materiales soporte en los que se hallaban las obras mediante un adecuado almacenamiento, previamente adquiridos o copiados de diferentes lugares, se dio paso al estudio intrínseco de sus contenidos, iniciándose con ello propiamente lo que constituiría el trabajo de corrección y edición de los textos, que realizó el mismo Cenódoto, a partir sobre todo de Homero, pero ocupándose también de Hesíodo y Píndaro. En la fijación de un texto brevior de Homero, dio cuenta de sus famosas atétesis, que en ocasiones proporcionaron mejores lecturas que el texto tradicional. A sus alumnos, ambos poetas, les encomendó los autores dramáticos. Alejandro de Etolia se ocupó de catalogar a los trágicos y los dramas satíricos, y Licofrón de Calcis a los cómicos. Este realizó una edición de los autores cómicos y escribió un tratado intitulado Sobre la comedia en 9 libros, donde explicaba palabras raras de Cratino, Éupolis y Aristófanes, pero ninguna de las dos obras se conservó. A la muerte de Cenódoto, cerca del 260 a.C., lo sucedió como prostates de la biblioteca el poeta Calímaco de Cirene, quien igualmente se desempeñó en el cargo hasta su muerte cerca del 240. Este realizó la catalogación cronológica completa de la biblioteca en su obra monumental en 120 libros, intitulada Pinaques, o tablillas en griego, hoy perdida, constituyéndose en un ejemplo para otros estudiosos que comenzaron a enlistar nombres y títulos de obras a fin de determinar su autenticidad. En dicho catálogo, que abarcaba unos 200 años, hizo un registro cronológico de los autores dramáticos didáscaloi desde su primera participación. Pero es Eratóstenes de Cirene, prostates de la biblioteca desde cerca del 230 hasta el 195, científico, era matemático, físico, astrónomo y geógrafo, científico y gramático, que escribió un tratado sobre la comedia antigua en 12 libros, quien por primera vez se adjudicó a sí mismo el calificativo de filólogo, para denotar a alguien que, como él, abarcaba una multiplicidad de saberes de amplio espectro. Multiplici variaque doctrina, según refiere el historiador Suetonio, es decir, un erudito propiamente dicho, o como lo expresa Pfeiffer, the first scholar and poet who was primarily and truly a scientist. 2 años después, dicha expresión fue retomada por primera vez en latín por Lucio Atello, Philologus, de quien era su apodo, de quien se llegó a decir que era un rétor entre los gramáticos y un gramático entre los rétores. Durante la época helenística, el trabajo filológico como tal estuvo más bien orientado hacia la gramática. Los filólogos hacían búsquedas lexicales, edición de textos o diorthosis, con criterios eminentemente conservadores según Paola Vianello, catálogos razonados o pinaques y exégesis o interpretaciones de las obras antiguas, hipomnémata, recopiladas en comentarios y monografías específicas. Según Vianello, en ese momento los intereses biográficos eran secundarios o escasos. Al contrario, para Caster, en el siglo IV y especialmente en el siglo III, el interés por la vida de los autores dio lugar a que se redactaran estudios de la vida y la obra, o solo de biografías, tanto de poetas o de gramáticos como de historiadores y filósofos. Se conservan fragmentos papiracios de una vida de Eurípides escrita en forma de diálogo. De ella afirma el mismo Caster que es the earliest example of literary biography. 3. El caso de Aristófanes. A principios del siglo XX, White presenta una lista de 237 manuscritos de la obra de Aristófanes, que para los años 70 del siglo XX se incrementó gracias a los nuevos descubrimientos. Podría decirse entonces que es una obra afortunada, aunque en su mayor parte tales manuscritos reproducen la llamada tríada bizantina, que recoge solamente Pluto, las nubes y las ranas,
en ese orden. Solamente un manuscrito del siglo XI reproduce las 11 comedias conservadas que se difunden en sus posteriores copias. Los acarnienses del 425, los caballeros del 424, las nubes del 423, las avispas del 422 y la paz del 421. Las aves del 414, Lisístrata y las mujeres en las tesmoforias del 411, las ranas del 406, las asambleístas de 392 y Pluto del 388. Con el descubrimiento posterior de varios papiros, se han recuperado fragmentos de comedias perdidas de las que se tenían referencias, como anágiros, gelas, héroes, geritades y políidos. No corre igual suerte la persona misma del poeta, ya que sobre su vida se tienen pocos datos, aunque existen de él 2 biografías, bioi o vidas, anónimas, la vida A y la vida B. La compilación Vida Tomana de Tomás Magister, erudito bizantino del siglo XIV de la Escuela de Tesalónica, quien, con Demetrio Triclinio, también realizó los escolios al Pluto y a las nubes. Ay, gracias. Escolios y didascalias provenientes de los filólogos alejandrinos, cuya única fuente son las comedias mismas. Y finalmente, un artículo desastroso en la Suda, enciclopedia del siglo X, colectiva, bajo la voz de Aristófanes, a quien se denomina como Rodio, Lindio, Egipcio o Camireo y ateniense por adopción. A decir de los comentaristas de la versión Suda Online, the present entry is a horrible mixture of fact and fantasy. Mary Lefkowitz en The Lives of the Greek Poets de 1981 reasonably comments, all these conflicting nationalities sound as if they came from allegations in comedies. Saying that he was given citizenship looks like a biographer's attempt to resolve the conflict created by his predecessors. En el mismo artículo, los eruditos bizantinos que redactaron la enciclopedia afirman que la obra aristofánica consta de 44 comedias, de los cuales han estudiado 11, las 11 que conocemos, y califican al poeta como el inventor del tetrámetro y el octámetro. No obstante que no haya muchos datos fehacientes de la vida y la actividad de Aristófanes, la existencia de la parábasis en las comedias permitió a los estudiosos recabar datos no solo de la vida del poeta, sino de situaciones de la composición de las obras, como en el caso de las nubes, donde el hecho de que Aristófanes reprocha a su público porque no obtuvo el premio en la representación, permite reconstruir que se trata de una segunda redacción y posiblemente de una publicación corregida y aumentada para un público lector. Por otra parte, en su libro intitulado Aristófanes, que constituye una monografía realmente abarcadora de la obra del poeta, Luis Gil afirma que las ediciones y los comentarios de los filólogos de Alejandría y de Pérgamo fueron fundamentales para la transmisión de la misma. ¿Acaso se valdrían de ejemplares apócrifos que existían ya desde el origen? Puesto que en el momento en que un dramaturgo sometía su obra a la consideración del arconte para obtener un coro, tenía que concursar para que le dieran el coro, debía entregarle oficialmente un ejemplar que quedaba en los registros de la ciudad, más los que circularan durante el ensayo, y si la obra resultaba ganadora, las copias que se hiciesen por encargo. Y no hay que pensar que todas fuesen idénticas, no solamente por los posibles errores en el proceso de copiado por diferentes escribas, sino por las características mismas de ciertos ejemplares, como el del propio Didáscalos, autor y o director, que podía contener las indicaciones escénicas o parepígrafae, por muy someras que fuesen. Existen también las didascalias, que eran los registros oficiales de los concursos que servían por igual a tragedias y a comedias, donde aparecía el nombre del festival en donde se representaba la obra, las Leneas o las Grandes Dionisias, el del arconte epónimo, quien aprobaba o reprobaba la asignación de los coros, los nombres de los 3 didáscalo y participantes y el lugar que ocuparon en el concurso, los nombres de los actores señalando al mejor y el del corega que había patrocinado el coro. Pero en ocasiones las didascalias pueden contener
citas de la obra en cuestión. Hasta hace poco se creía que el prólogo de las Coéforas de Esquilo se había perdido, o que la obra comenzaba in media res, hasta que apareció una didascalia con la transcripción de un prólogo entero, de cuyo argumento habría alguna mención colateral en otros textos, y que es precisamente el momento en que Electra y Orestes lleva cada uno por su lado la ofrenda a la tumba de su padre y se reconocen por un rizo. Además de los autores ya mencionados arriba de época alejandrina, que trabajaron sobre los autores dramáticos, especialmente los cómicos y Aristófanes, cabe mencionar a Eufronio de Quersoneso, también de Alejandría, quien comentó el Pluto, y a Dionisíades de Malos, quien en sus caracteres realizó una apreciación estilística de los comediógrafos. El sucesor de Eratóstenes como Próstates de la Biblioteca de Alejandría, Aristófanes de Bizancio, quien desempeñó el cargo de 195 a 180, hizo una edición de Aristófanes, entre otros poetas cómicos, y aumentó y corrigió las Pínaques de Calímaco. Heliodoro redactó las hipótesis de las comedias aristofánicas y Calístrato y Aristarco de Samotracia, este último también Próstates de la Biblioteca, del más o menos 160 a 131, comentó 8 comedias a partir de los trabajos de Aristófanes de Bizancio. Por otra parte, también los eruditos de la escuela de Pérgamo trabajaron diversos aspectos de la comedia y de la obra aristofánica, desde ampliar las pínecas, hacer ediciones de ortosis, comentarios, etc. La febril actividad de los filólogos helenísticos en el rescate y actualización de los textos trágicos y cómicos de la época clásica contrastó con la virtual desaparición de la tragedia en los últimos años del siglo V, cuyo canto del cisne puede verse en el Edipo en Colono de Sófocles, representada póstumamente en el 406. En el caso de Aristófanes, marca el culmen de su actividad el triunfo decisivo e incontestable de su comedia Las Ranas, en el mismo año de 406, y su posterior reposición luego de poco tiempo. 124 años después, comenzaría Zenódoto a dirigir el proyecto de reivindicación de los antiguos clásicos, ya para entonces incomprendidos y olvidados. Generaciones de hombres durante siglos trabajarían largas jornadas para recuperar la memoria y los mensajes de los creadores de una cultura viva que puso los fundamentos de su propia tradición que recuerda el poeta latino Horacio en sus sátiras cuando dice: Eupolis atque cratinus Aristofanesque poetae atque ali quorum comoedia prisca virorum est. Gracias. Muchas gracias a la doctora María Teresa Galaz también por esta ponencia, y no sé si todavía queda, bueno, damos paso entonces a una sesión de preguntas y ya cerramos esta penúltima mesa. Entonces no sé si hay algún comentario. David. Sí, preguntarle a Omar si ese término que estás acuñando Sí. No he tenido la precaución de la que nos hablaba ayer Paco, entonces sí, estoy un poco ahí. Está... Sí, bueno, de hecho, una breve descripción del término y de por qué llegué a acuñarlo de esa manera, la incluyo en un texto que está por salir, ¿no? No sé, faltarán unos meses, faltarán unos pocos meses, pero sí tomo en cuenta pues la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias. Sí, otra más. Y entre Salustio y Mora, ¿dónde quedas tú? Estudiosos de la recepción y demás, no estoy preguntando por Gauss, Nietzsche, sino los que lo aplican. Estoy pensando, con el debido respeto para las lenguas modernas, que ellos pueden ir a hacer, por ejemplo,
Bueno, es buena, buena observación. Me da la impresión, bueno, no es impresión, lo presentas como algo muy normal, natural, como si fuera algo que del otro lado, Ajá. no de las clásicas, del otro lado, Sí. porque esto no proviene propiamente Ajá. de las No, claro. Pues son dos cosas, pues. sí, sí, la primera, bueno, ¿dónde quedo yo? Pues en principio, claro, evidentemente el propio investigador, ¿no? También está marcado por su propio horizonte, ¿no? Pero yo creo, y lo he hablado algunas veces con Paco García Jurado, que es, yo creo que hay una tendencia pienso, a partir del siglo, pues de segunda mitad del siglo XX, donde se intenta que el investigador o el científico pues sea séptico, ¿no? Y ya no esté tan marcado por esos horizontes. Inevitablemente siempre va a estar, porque, bueno, pues ahora estamos en el mundo de los más media, de la cultura pop, etcétera, etcétera, y efectivamente pues es inevitable que ese horizonte está ahí, ¿no? Lo que tú vas a hablar precisamente, ¿no? Lo de la cultura líquida, ¿no? La parte de esto de Bauman, todas estas cuestiones están ahí, pero yo creo que hay como una, no sé, hay una visión de superar, ¿no? Eso, intentar ser lo más aséptico posible. Claro, nunca llegaremos a ser el observador trascendental, ¿no? Ni ser el puro observador sin ningún tipo de influencia. Pero yo creo que pues prácticamente hasta el siglo XX, hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Diría yo, sí interactúa mucho en esos contextos con la... Ahora, hay una tendencia a la asepsia, ¿no? Cada vez más. Y claro, eso por un lado crea investigadores pues un poco sosos, ¿no? También, ¿no? Porque efectivamente ya lo ven desde una cientificidad, ¿no? muy marcada. También por influencia de las ciencias exactas, ¿no? Las ciencias exactas que tienden, ¿no? a que seamos lo más rigurosos posibles, ¿no? Que por un lado tiene un lado bueno, porque sí nos meten en una estructura, ¿no? seria, pero por otro lado tiene un lado malo porque, bueno, pues quizá nos mecanizan, ¿no? Y con respecto a lo segundo, que con respecto a los de letras modernas, pues sí, estas son ideas que vienen de la teoría, ¿no? De la teoría literaria. Una vez lo he hablado también con la autora Barragán, que ellos teorizan, ¿no? Van mucho por ese lado, y es curioso porque no acaba de haber una aplicación, ¿no? real en los textos, sino que casi se queda en teorías, ¿no? Y ahí se queda. Y efectivamente los de letras modernas pues también acaban aplicándolo solamente en la literatura exclusivamente moderna, ¿no? Poco veo yo de literatura clásica. Es como que no existe. Empieza y estas herramientas solo se pueden aplicar a los textos. Claro, mi propuesta es que son herramientas muy útiles para precisamente hacer esta relación entre los clásicos y los modernos que ellos no hacen, ¿no? Y ahí están, creo que nuestro aporte en la originalidad creo que está en eso, ¿no? Y sería muy interesante llevar estas herramientas teóricas al mundo real y práctico del texto y no quedarnos en meras elucubraciones, ¿no? Que gracias por tener esas elucubraciones, pero ahora no vamos a aterrizarlas, ¿no? Que creo que es nuestra labor también, bueno, o por lo menos la labor que yo quiero desarrollar también, ¿no? Sí. Tiene micrófono. Al principio, en la presentación del simposio, yo subrayaba de manera cuestión hipotética que la tradición clásica fuera, digamos, pensada ya como una disciplina, claro que no lo es en la antigüedad, pero imaginando que lo es, que era anterior a la misma filología, lo has hablado de la filología, y con lo que expone Omar, por eso veo mucha relación, me queda claro que esa posible idea de que la misma tradición sea anterior a la misma filología como tal, donde empiezan a hacerse ya, lo que tú has presentado, pues, un poco. En ese sentido, ¿cuál sería pues tu manera de ver ese fenómeno de tradición y de filología en este mundo antiguo, específicamente Aristófanes, ¿no? que es el que tú trabajas? Bueno, pues muchas... Veo que atrás está lo que la doctora Vianello siempre nos comentaba y algunos textos que creo que tú editaste, ¿no?
Bueno, muchas gracias por tu pregunta para que no me sienta yo muy fuera de la polémica. Bueno, una visión de la Vianello era que había que buscarle nuevas herramientas, ¿no? Y una de las herramientas con la que se quedó, yo creo que no tuvo oportunidad de desarrollar, fue la hermenéutica. Y yo creo que es el momento también de abrirse a este tipo de cosas nuevas, ¿no? Pero sí, yo creo que la inquietud filológica en el sentido de interpretar y reinterpretar está desde, pues no sé, desde los líricos o qué sé yo, ¿no? Los autores mismos tienen esta inquietud de interpretar a los otros, de cómo los van a interpretar a ellos, y siempre esta preocupación de que, pues yo quiero quedar para la posteridad, que se acuerden de mí, pero que se acuerden bien, ¿no? Entonces yo creo que es connatural con la literatura griega, y por otra parte, pues yo creo que siempre hay este tipo de apertura, ¿no? De nuevos métodos que se pueden aplicar y que la literatura griega y latina dan para todo, ¿no? Yo creo que es esto, que se puede hacer lo que sea. No sé qué opinan mis colegas, pero yo creo que sí da para todo, ¿no? Pues gracias. Bueno, a mí cuando escuché la ponencia de Tere, me surgió efectivamente una inquietud que está conectada con lo que está señalando David, y es precisamente que a veces nos concentramos demasiado como en el momento de nacimiento formal de las disciplinas y pensamos en la filología solamente en Alejandría, ¿no? En el contexto del museo y de los grandes filólogos que están ahí editando. Pero en efecto, yo creo que ahora con lo que señalaste se completa un poco, porque si es verdad que, por ejemplo, ya un Homero líquido, ¿no? Estaba por allí, ¿no? en el ambiente en la época arcaica, y, por ejemplo, se pueden detectar alusiones a él en Mimnermo, por ejemplo, ¿no? Está claramente el famoso símil ese de como las generaciones de las hojas, no sé qué, así las de los hombres, ¿no? Unas suceden a otras, que claramente es una alusión pues al pasaje homérico de la caducidad de las generaciones, pero también hay otro tipo de alusiones homéricas más veladas, un poco invisibles, como Paco decía, donde no es precisamente la cita de un pasaje homérico, la reelaboración de un pasaje homérico, sino es a veces un nombre nada más, ¿no? Por ejemplo, está la famosa Copa de Néstor, ¿no? Que nos presenta uno de los textos más antiguos que hay en lengua griega, y donde precisamente dice ahí: soy la copa de Néstor de la que es agradable beber. Y entonces Néstor como nombre propio quizá no era tan frecuente. Entonces ese Néstor que está declarado como propietario de la copa, a lo mejor también es como parte del recurso de la persona loquens, ¿no? El objeto pronuncia un discurso en el que se atribuye la propiedad a alguien que en realidad no es alguien que existe en ese momento, sino es una alusión a la famosa Copa de Néstor que es mencionada en la Ilíada, ¿no? Entonces, no sé, como que hay una red de alusiones ahí y de juegos intertextuales entre textos que a lo mejor no existían como texto escrito, ¿no? Incluso, ¿no? Que podían estar ahí circulando. Pero además me vino a la mente el hecho de que, y ya se ha estudiado un poco, lo estudió Gigante, si no me equivoco, que la filología homérica concretamente no nace en Alejandría. Eso se puede ya decir abiertamente, sino que quizá ya en el siglo
en el mismo siglo VI antes de Cristo, cuando nace un poco la tratadística en general, ¿no? Cuando Anaximandro, Ferécides empiezan a escribir el primer libro en prosa, hay un autor, Teágenes de Regio, que hace una exégesis al texto homérico, a un texto homérico que a lo mejor él mismo fija, ¿no? O sea, un texto homérico que no estaba y que él de alguna manera ya se consagra a recoger, a fijar. Y luego, en el mismo siglo VI, por lo menos en la tradición esa que luego le sirvió a Wolf un poco ahí para echar por tierra, ¿no? La autoría, ¿no? de la Ilíada, está la tradición que nos dice que Onomácrito estaba por ahí en la corte de Pisístrato y que estaba fabricando oráculos de museo, ¿no? Que los estaba ahí intercalando, estaba falsificando, pero el mismo Onomácrito, si es cierta la tradición que hace de Pisístrato el primero que encargó, ¿no? una edición del texto homérico, probablemente haya sido uno de los filólogos que estaban ahí disponibles para fabricar una especie de texto, ¿no? Entonces, sí, yo efectivamente coincidiría en pensar que la filología nace mucho antes que Alejandría y que tiene formas más fluidas, ¿no? Y más diseminadas, ¿no? Que habría que… Y en efecto, en esa filología hay ya el hecho de la recepción, ¿no? De la transmisión de los textos, pero la recepción de los mismos, ¿no? Y eso que tú señalaste ahora, ¿no? Donde hay probables respuestas o reelaboraciones de algo que ya estaba en Homero, que estaba en Hesíodo y que se encuentra en autores posteriores, creo que ya sí es un hecho de recepción, ¿no? Que es importante tomar nota de ello, ¿no? Sí. Y también literariamente, pues la temática homérica, la temática, sobre todo homérica, ¿no? Que retoman los poetas en época arcaica, la temática de la mitología, pues no sé si hay muchos elementos, ¿no? Bueno, pues Sí, gracias a todos. Es que se acabó el tiempo, pero se puede comentar después aparte. Vamos a dar paso a la última mesa y les agradezco a todos, agradezco a esta mesa y bueno, cerramos.